primer poquito de eso. Es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Valladolid, docente e investigador en Lingüística aplicada al español como lengua extranjera. Sus áreas de especialización son la gramática y la pragmática, en español como segunda lengua. Ha sido investigadora de proyectos en pragmática interlingüística en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dicta cursos de formación a profesores de español como lengua extranjera. Ha realizado pasantías académicas en España, Suecia, Brasil y China. Es autora de artículos en el ámbito de la didáctica y de la pragmática del español como lengua extranjera. Además es coautora de manuales del español, LINC Chile, Ministerio de Educación de Chile, 2008, Chile, Lengua y Cultura, ediciones UC, 2011, y del libro Actos Comunicativos en Español, Lengua Extranjera, ediciones universitarias de Valparaíso, 2018. En la actualidad coordina el programa de español lengua extranjera en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y es investigadora responsable del proyecto PIAE Le PUC. Vale, entonces quiero agradecerle, muchísimas gracias por haber venido, por estar aquí con nosotros. Sonia y ya es una amiga nuestra, nuestros alumnos ya la conocen y bueno, espero que aprovechen bastante porque tiene mucho que decir, compartir con todos nosotros. Buen día, hola, ¿cómo están? En primer lugar quiero agradecer al Departamento de Lenguas Extranjeras, Moderna, de esta universidad. Mis especiales agradecimientos a la doctora Ana Berenice por su profesionalismo y por su amabilidad. Agradecer a los colegas también aquí presentes que me están acompañando y agradecer a todos ustedes el interés por venir a ver mi presentación que se llama Actos Comunicativos y Cortesía, el caso del uso hablantes aprendientes de español. Los chilenos, dentro de la variante del español, en este caso de Chile, somos los que hablamos más rápido. Sin embargo, me ha pedido acá el señor que trate de hablar un poco lento, así que voy a tratar. Quise partir esta presentación con un pequeño epígrafe de Jorge Luis Borges que me hacía mucho sentido con el tema que voy a presentar el día de hoy. Dice lo siguiente: el lenguaje es un ordenamiento eficaz de esa enigmática abundancia del mundo. Como consideraciones preliminares parto con lo siguiente. Se ha investigado y escrito mucho y bien sobre la proximidad tipológica entre el portugués y el español. Se ha cuantificado incluso porcentualmente, por ejemplo, las similitudes del léxico de ambas lenguas, sabemos los falsos cognados, en un movimiento oscilante entre lo convergente y lo divergente. Se ha teorizado también sobre sus diferencias, entre ellas principalmente morfológicas y semánticas. Estas convergencias y divergencias, llamadas por algunos opacidades, se han sistematizado desde una aproximación de amplia tradición en Brasil, como es la lingüística contrastiva, con significativas repercusiones en los acercamientos metodológicos del español a brasileros y, por supuesto, el diseño de material didáctico. Duarte, en 1999, plantea lo siguiente: la similitud entre las lenguas española y portuguesa podría sugerirnos que el aprendizaje de la una a partir de la otra consistiría en un trabajo de comparación de ambos códigos lingüísticos, destacando los elementos coincidentes y divergentes. No obstante, estas semejanzas y diferencias no se han estudiado con tanta fuerza en una de las áreas de importante y relativamente actual desarrollo en segundas lenguas, como es la pragmática. Partiendo de la teoría de signos de Morris de 1938, pasando por algunos trabajos interesantes de españoles, y pongo
otros porque es un sinnúmero de estudiosos y estudios aplicados que han desarrollado pragmática partiendo de la definición, conceptualización, como también los estudios relativos. Hay un sinnúmero de definiciones de pragmática. Sin embargo, traté de aunar estas definiciones y plantear entonces que la pragmática subtiende un diálogo entre tres conceptos: enunciado, contexto y hablantes. Algunas de las definiciones son las siguientes. La pragmática analiza cómo los hablantes producen e interpretan enunciados en contexto. Estudia la lengua en uso, concepto de Ames, desde el punto de vista de los hablantes y sus interacciones. Se interesa por el modo en que el contexto influye en la interpretación de significados. Ahora bien, la pragmática relacionada con el tema que trabajo el día de hoy, que son actos comunicativos y cortesía, tiene dos subdisciplinas que son las que más se acercan al tema que traigo hoy. En primer lugar, la pragmática interlingüística, definida por Bloom-Kulka como el modo en que las diferentes formas de la lengua son utilizadas por hablantes no nativos para indicar un significado pragmático. Relacionado y vinculado en los estudios de pragmática de la interlengua o pragmática interlingüística, emerge también la pragmática intercultural, que de acuerdo a Casper y Bloom-Kulka se define como las características del discurso específico, características del discurso específicas de cualquier cultura determinada, que hace que cada lengua y cultura desarrollen sus propios estilos de comunicación. Estas subdisciplinas, la pragmática de la interlengua y la pragmática intercultural, han abierto líneas de investigación y praxis que suponen un avance en el desarrollo del español como lengua extranjera. Estos avances puntualmente se orientan a dos tipos de fenómenos, que es la producción de actos comunicativos por hablantes no nativos y los estudios de cortesía verbal. Hay una vinculación fuerte con el tema de los actos comunicativos, si pensamos en estudios generalmente del mundo anglosajón, desde la pragmática de la interlengua, y con respecto a los estudios de cortesía y actualmente de descortesía verbal relacionados con la pragmática intercultural. Sabemos todo que desde la conceptualización y praxis de la lengua en uso, Ames, que las lenguas no solo se diferencian en sus estructuras gramaticales, sino también en los esquemas culturales y patrones pragmáticos que la rigen. Muy bien o muy rápido. Muy bien o tan cerca y tan lejos, español y portugués. Ahora bien, cabe preguntarse si la cercanía de los códigos lingüísticos de estas dos lenguas supone también una cercanía en los códigos y estrategias pragmáticas que movilizan los lusohablantes de Brasil al producir enunciados y actividades o actos de comunicación en español. Muchos estudios plantean que la proximidad del portugués y el español, como asimismo la cercanía cultural entre brasileros y latinoamericanos, puede sutilmente enmascarar los contrastes entre ambas lenguas y culturas. Otero Bravo se refiere a este punto diciendo: la cercanía hace que sea difícil alcanzar la conciencia de las diferencias pragmáticas que hay entre las dos lenguas. Abajo está la referencia de un trabajo muy interesante que hace María de Lourdes, llamado Competencia Pragmática e Interferencias Culturales en la Enseñanza de Español para Alumnos Brasileños. Ahora entro en la conceptualización de los aciertos y desajustes pragmáticos.
Si bien el concepto desde el inglés y desde la teoría de Thomas es fallos pragmáticos, en el caso de los lusohablantes de Brasil, yo prefiero utilizar el concepto de desajuste pragmático o inadecuaciones. La interpretación o lectura desde la óptica de la cultura brasilera y su lengua genera acierto, por cierto, muchos, pero también podría resultar en algunas inadecuaciones o desajustes pragmáticos. Según Thomas, el desajuste pragmático se define como el incumplimiento de normas de cortesía debido a la ignorancia de pautas específicas de comportamiento de un grupo sociocultural. Los desajustes pragmáticos se dividen entonces en desajuste pragmalingüístico y desajuste sociopragmático. El primero hace una alusión a las desviaciones o inadecuaciones respecto a los aspectos lingüísticos, y el segundo de acuerdo a la adecuación o la falta de adecuación de las normas socioculturales. Pérez aborda algunos desajustes pragmáticos en un brasilero aprendiente de español. El ejemplo es: conocí a mi amiga a los 3 años y desde luego nunca nos hemos separado. Ahí da un ejemplo de cómo hay un desajuste pragmalingüístico. Sabemos que pasa desde un consecutivo a un temporal. Dice Calvi al respecto: a medida que se va profundizando el contacto en estas dos lenguas y en estas dos culturas, surgen dificultades insospechadas. Acá muchos profesores van a estar de acuerdo conmigo. Las afinidades conllevan a menudo divergencias de características sutiles, pero son divergencias o desajustes. Ok, entro entonces al tema de los actos comunicativos y cortesía. Los últimos años han emergido en el mundo académico brasileño estudios centrados en actos comunicativos y en cortesía. Esto ha supuesto revisitar o releer los acercamientos teóricos existentes, generalmente provenientes del mundo anglosajón. También ha supuesto reflexionar sobre aspectos metodológicos y sus aplicaciones en diversos contextos áulicos, pensando en esta aula inclusiva, intercultural, multicultural y transcultural. ¿Cuál es la importancia entonces del estudio y de la investigación, ya sea de corte transversal o de corte longitudinal, de los actos de comunicación, actos comunicativos, y la cortesía o bien la descortesía verbal? Los actos comunicativos y el fenómeno de la cortesía se configuran como uno de los ámbitos en los que se muestra con mayor nitidez las diferencias culturales y sociales del uso de la lengua. Una cita de Escandel Vidal, compañera de Marieta de universidad. ¿Sí? Entonces, el impacto que puede tener un desajuste de tipo pragmático afecta fuertemente a la competencia intercultural, a diferencia de un error de tipo gramatical. Y si pensamos en la comunicación intercultural, la proyección de esta es la construcción de la identidad discursiva. En efecto, planteo que si bien existen universales pragmáticos, por ejemplo, para la producción e interpretación de actos de comunicación, no todas las formas lingüísticas son utilizadas en todas las lenguas de la misma manera, ya que los formatos elegidos para transmitir significados pragmáticos responden a convenciones tanto lingüísticas como culturales. Bravo y Bernal, que trabajan en la Universidad de Estocolmo, en el Departamento de Español, Portugués y Estudios Latinoamericanos, plantean lo siguiente o resumen todo lo que he mencionado anteriormente. Cada lengua y cada cultura tiene entonces su propio estilo interaccional. Ahora bien, voy a entrar al concepto de acto comunicativo y le puse, para animar esta presentación, dime cómo hablas y te diré
quién eres, que es un dicho que es dime cómo te andas, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, el concepto comunicativo es una superación del concepto de acto de habla de las teorías clásicas de Austin y Searle, que han sido criticadas fuertemente a partir de los años 90 por los especialistas en análisis conversacional y análisis del discurso. El acto ya no es un acto de habla y se concibe como una lengua en acción, Edmondson, o bien un acto en interacción. La mirada unidireccional del concepto de acto de habla, centrada principalmente o casi totalmente en el hablante, al trabajar el acto comunicativo se desarrolla entonces la relación bilateral, el diálogo, la construcción cooperativa, la co-construcción, según Linnell, del hablante con el interlocutor. Esto ha supuesto, la concepción de acto de comunicación, una resituación y reconceptualización del concepto de lengua. En mi línea de investigación, la lengua se entendería como un producto, pero también un proceso cultural, una práctica sociocultural e interaccional dentro de un escenario comunicativo intercultural. Los actos comunicativos, entonces, responden a determinados marcos de expectativas y reglas consensuadas por una comunidad. Aparecen latentes, pero muchas veces también invisibles. Esto hace que en el caso de los brasileros, que a pesar de estar dentro de un llamado mismo código cultural, me refiero a lo latinoamericano, incluso a lo sudamericano, la percepción de lo adecuado tenga algunas diferencias en la producción de algunos actos comunicativos, especialmente aquellos de difícil realización. Me refiero a las peticiones, por ejemplo, las quejas, las disculpas, los rechazos e invitaciones. Ahora bien, con respecto a la cortesía verbal, también agregué un dicho que es: lo cortés no quita lo valiente. La cortesía verbal ha sido estudiada fuertemente desde una mirada bastante etnocentrista desde las propuestas de Brown y Levinson el año 1978 y modificada y ampliada en 1987. Ahí tienen también una referencia bibliográfica de algunos autores estudiosos que a mi gusto han realizado un salto importante con respecto a la cortesía verbal. Vamos desde Brown y Levinson al trabajo que está haciendo mi querido amigo, que es Antonio Gris y el equipo Valesco. Se define la cortesía verbal como un conjunto de normas sociales establecidas por cada sociedad que regulan el comportamiento adecuado de sus movimientos, me refiero a movimientos discursivos, movimientos pragmáticos, prohibiendo algunas formas de conducta y favoreciendo otras. Según Brice y Bravo, la función de la cortesía verbal es el mantenimiento de una interacción sin tensiones. En la búsqueda para hacer esta presentación tienen ahí una referencia bibliográfica, espero no haberme equivocado en la escritura en portugués, que es el primer caso. Tenemos a Gallardo de 2013 con un estudio muy interesante de cortesía trabajado en los emails de empresarios, trabaja el portugués de Brasil y hace una comparación de tipo cualitativa con el español peninsular. Da Silva, en 2008, hace un trabajo, igual que Elisa López de Moraes, que es una colega que ha estado también en esta universidad, trabaja en la cortesía desarrollado con el discurso académico. Ellos son especialistas, Elisa López de Moraes es especialista en escritura académica y ha trabajado de una manera muy interesante en la estrategia de la atenuación en portugués y en español. Y lo interesante que ella trabaja con un corpus de universitarios chilenos. Su punto central es el encuentro oral con fines de estudio. Tienen un corpus muy amplio, muy interesante y abierto a los que quieran investigar en esa línea.
Y por último, Marcel de Andrade, en 2011, hace un estudio muy interesante porque ella deja el concepto y el trabajo de cortesía verbal para entrar entonces en el concepto de descortesía, que ha sido trabajado fuertemente por la Universidad de Estocolmo. Empiezo con una cita de Antonio Gris, uno de los referentes en cortesía verbal, que me gustó mucho porque creo que resume todo lo que he estado exponiendo, y dice lo siguiente: cuando hablamos, no solo negociamos significados, sino imágenes, derechos, espacios y territorios. Según Brice, los brasileños tienden a una cultura de acercamiento, valoran el consenso frente al enfrentamiento, la horizontalidad frente a la verticalidad. Si uno mira la primera parte, podríamos decir que los lusohablantes de Brasil tienen formatos pragmáticos y movimientos estratégicos muy similar al grupo de sinohablante, que es otro corpus con el que yo estoy trabajando. Sin embargo, hay una gran diferencia. Lo que dice Brice es que siente que las producciones discursivas pragmáticas de los brasileros trabaja fuertemente con la variable de poca distancia social, poco poder, horizontalidad, a diferencia de los sinohablantes que tienen una fuerte verticalidad y donde la variable poder y distancia social es tremendamente fuerte. Yo trabajo con juegos de rol para el tema de los sinohablantes en situaciones de relación asimétrica profesor y alumno. Bueno, esto supone entonces, si dicen que los brasileros al producir algunos actos comunicativos son atenuadores, supone entrar entonces en un acercamiento a atenuación pragmática. Se ha definido y se ha escrito este último tiempo muchísimo acerca de atenuación pragmática dentro de los grupos que están investigando esta estrategia. Podemos decir que Brice y Albelda, el grupo Valesco de la Universidad de Valencia, están desarrollando algo muy interesante. Bernal, en la Universidad de Estocolmo, a la atenuación pragmática le llama cortesía atenuadora, y Quebraro Diccioni le llama cortesía mitigadora. Este último tiempo, además de la atenuación, se está trabajando también la intensificación. ¿Cómo se define atenuación pragmática? Es una estrategia que cumple la función de minimizar de forma directa el contenido proposicional. Responde a la intención de mostrarse amable y colaborativo, es decir, estratégicamente cortés. Algunos estudios que pude revisar acerca de atenuación pragmática y problemas que en este caso de intercomprensión o de desajuste también pragmático, el trabajo de Gagliano, él trabaja con estudiantes universitarios llegando a la conclusión de que en la cultura brasilera hay una tendencia a la imagen de cordialidad, a mostrarse amigable, sociable y a manifestar respeto por el interlocutor. Estoy absolutamente de acuerdo, porque con la experiencia que he tenido estos años, que he venido a João Pessoa y he podido tener investigación y también docencia con brasileros, son muy amigables, sociables y muy corteses también. Bueno, quería presentarles el estudio de algún acto comunicativo. Yo he trabajado principalmente el acto de queja, que es mi último libro, mi última guagua, como decimos en la variante del español de Chile, guagua por bebé. Este libro se llama Los actos comunicativos en español como lengua extranjera, está fresquísimo, es decir, acaba de salir de la imprenta para traerlos a esta semana de letra. Y yo he trabajado, como les decía, fuertemente el tema de acto de queja.
Tengo 3 corpus, un corpus de angloparlante, un corpus de universitarios chilenos, un corpus de universitarios chinos, y ahora estoy en la recopilación de corpus de universitarios brasileños. Quiero agradecer si aquí hay alguno de los estudiantes que han podido contestar una encuesta de completación de discurso. Y bueno, como ya hice la presentación, no podemos variar, ¿no es cierto? No podemos alterar el instrumento. Estoy en la búsqueda de, estoy recopilando corpus de otras 2 universidades, que es la PUC Río, que le llaman PUCI Río, y la Universidad de Sao Paulo. Mis colegas también están colaborando para saber cómo se quejan los lusohablantes aprendientes de español en un contexto universitario con relaciones simétricas, alumno-alumno, y en una situación de juego de rol de una relación asimétrica profesor-alumno. Se define el acto de petición como un acto directivo, según la conceptualización de Searle de 1969, a través del cual el hablante trata de conseguir que el interlocutor realice algo. Se trata, por tanto, de un acto que atenta contra la imagen del concepto clásico de Goffman de 1967, de quien la recibe, que era la propuesta generalmente clásica del concepto de petición, pero en una mirada, en una teoría interaccional, que es la que yo trabajo. También creemos que atenta, amenaza la imagen de la persona que emite esa petición o esa queja, o bien otros actos que son amenazantes a la imagen social de hablante e interlocutor. Se debe señalar que la mayoría de los estudios del acto petición trabajan con inglés como lengua 1 y lengua 2. Yo he caído en lo mismo. Tengo un artículo que me encantaría que poder compartirlo, de la revista Onomasei de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, y se llama Estrategias de cortesía para la petición en hablantes nativos del español de Chile y angloparlantes aprendientes de español como lengua extranjera. Ana Berenice, te lo puedo hacer llegar, igual que a otras colegas, pero está en línea y es una revista que Elaine conoce muy bien, que trabajó también en nuestra universidad. La conoce por estar en Chile, y es una revista indexada ahí, sí, que les recomiendo visitar. Si pensamos en la petición, uno de los temas importantes es trabajar el uso del modo, o el uso del imperativo. Lo llamé de la siguiente manera: uso del imperativo, o cortés o cortés. Si bien en español y en portugués las formas de imperativo se usan para las mismas funciones, las clásicas propuestas por Francisco Maquebón del año 98, es decir, el imperativo se utiliza para demandar, pedir, prohibir, sugerir e incluso invitar. Sin embargo, los estudios al respecto han concluido que su uso por brasileros hablantes de español es menos común en actos de tipo directivo, con el concepto de estos actos que son de característica impositiva. Y cuando se usan, que no es lo frecuente, recurren a un número importante de marcadores y recursos atenuadores, o bien llamadas también por Blum-Hulka a estrategias indirectas. Acá hay 3 estudios, el primero muy interesante, que dice: pídeme lo que quieras, pero dime por favor. Esto, las dificultades pragmáticas de los aprendientes brasileños al usar el imperativo en español. Duarte hace una comparación entre el uso de la petición respecto del uso hablante en Brasil y españoles. Y en alusión a los españoles, que veo que hay algunos presentes, pero que no se ofendan, el tema de la ausencia de este elemento discursivo vital en las peticiones, como es la cláusula por favor, ¿ya? El segundo
adhiriendo también a la idea de que los brasileros son muy atenuadores o bien eluden el uso de la forma imperativa, hay un trabajo muy interesante de Fernández del año 98 que se llama El imperativo verbal en español, estudios de estrategia utilizadas, se me mezcló ahí, como oportuno, ¿no? Por luso, estoy aprendiendo, así que gracias a mi profesora, por lusohablantes brasileiros, hay una mezcla. ¿Qué concluye Fernández? Concluye que los lusohablantes prefieren la forma de modalidad, como puede, podría, me gustaría, con todas las diferencias que hay de acercamiento de mayor a menor dirección. Para ellos, según Fernández, para los brasileños mejor sugerir que mandar o pedir. Ya eso obviamente hay que tener una córpora bastante amplia para poder hacer una afirmación de este tipo. También en esta misma línea, Moraes Gallardo del año 2013, es decir, un estudio muy reciente, me disculpan si hay algún error en el portugués, y trabaja con las manifestaciones de cortesía encontradas, como ya lo mencioné, en mail de empresarios portugueses de Brasil y español peninsular. Hace una referencia entonces entre las semejanzas y los contrastes. Esto es bien interesante porque es tan importante la cortesía que muchos de los grupos, como en el caso, el grupo con el que yo comparto, que es el grupo Valesco de la Universidad de Valencia, como ya les mencioné, han sido contratados para realizar intervenciones pragmalingüísticas en las negociaciones de españoles con chinos, las negociaciones de chinos con chilenos, etcétera, etcétera, para que de alguna manera podamos enseñarle algunas estrategias que permitan llegar a una negociación o a un buen puerto. Ok, les voy a presentar mi estudio preliminar. Insisto en el concepto que es de preliminar, porque cuento en este momento con un corpus de 15 informantes, pero estoy segura que con el apoyo de todos ustedes a través de redes, de otros estudiantes que no hayan estado en esta presentación, obviamente, para no estar mediatizada, el instrumento de recogida de datos, voy a necesitar un cuerpo mucho más amplio, a lo menos 50 o 60 informantes, ya que estoy trabajando en completación de discurso. Ok, seleccioné el acto de petición por varias razones. Bueno, porque el acto queja va a ser presentado en una publicación que vamos a tener conjunta y porque el acto de petición, a pesar de que ha sido ampliamente estudiado, y cuando digo ampliamente estudiado, ustedes saben que el modelo de Bloom-Kulka de Cross Cultura, el proyecto de Cross Cultura ha sido replicado y replicado hasta el día de hoy. Hoy me interesaba el caso de petición porque son escasos, o más bien muy escasos, los estudios que hay sobre el tema específicamente de la petición en contexto universitario para el caso de los lusohablantes de Brasil. Bueno, el marco referencial, el marco que tiene mi trabajo está centrado en la pragmática de la interlengua. Propongo un estudio de corte transversal. En el futuro se puede hacer un trabajo también de corte longitudinal, pero eso supondría quedarme un buen tiempo en estas maravillosas tierras. El objetivo del primer paso es reconocer y delimitar la estrategia y recursos pragmáticos que movilizan brasileños hablantes de español o aprendientes de español al formular una petición en un contexto universitario. El modelo de análisis que tomé en este momento, ya que se trata de completación discursiva, es el modelo de los estudios de Bloom-Kulka y otros del año 89. Los elementos por analizar, siguiendo el mismo modelo, es el acto nuclear, pero también los movimientos de apoyo. Veamos.
Respecto al diseño metodológico, se trata de los sujetos informantes, son universitarios brasileños de nivel B2 y nivel C1. En total, como pueden ver, lo puse en paréntesis bastante chiquitito, porque sé que es un corpus reducido. Tengo en este momento un corpus de 15 informantes. El método de recogida de datos es la completación de discurso a través de un correo electrónico. Sé que los estudiosos de habla espontánea y estudios de habla espontánea me podrían matar si ven que estoy haciendo una completación de discurso. Sin embargo, creo que para el tema del uso hablante y el objetivo puntual de mi investigación, trabajar con completación de discurso, con juego de rol, es el instrumento más pertinente. Las variables interpersonales de una relación asimétrica, profesor-alumno, y una relación simétrica alumno-alumno. Mis investigaciones me interesan centrarlas en el contexto académico universitario, porque mi propuesta y mi sueño en el futuro es que estas investigaciones tengan una bajada o tengan proyecciones también metodológicas y en la creación de material didáctico. Veamos las tareas comunicativas. La situación 1 para la relación asimétrica y vertical de poder profesor-alumno dice lo siguiente. Usted es un estudiante universitario, tiene un problema personal y debe faltar a un examen final. Le pide a su profesor rendir su examen en otra fecha. La situación 2, de tipo de solidaridad, de ausencia de distancia social, de asimetría, tiene la interacción alumno-alumno de la siguiente manera. Usted es un estudiante universitario y ha faltado a varias clases de su curso, lo que no es raro en el caso de Chile. No sé si acá, profesora, también. Ok, necesita estudiar para una prueba importante, por lo que le pide a su compañero sus apuntes. Ok, vamos a trabajar entonces algunas de las muestras que pude recoger de la relación asimétrica profesor-alumno. Dada la extensión y las características de esta conferencia, es que he presentado unos pocos ejemplos. Sin embargo, si va avanzando esta investigación y logro mayor corpus, obviamente a través de una publicación van a ver un estudio más profundo. Tenemos lo siguiente, tenemos aquí un hablante 1 que espero que no esté aquí o no se reconozca, y dice lo siguiente: profesor, el próximo día voy a resolver un problema. ¿Puedo hacerlo antes o después de ese día? Como pueden ver en color azul he determinado el acto nuclear, que es la petición modalizada a través de un verbo modal, como es el verbo poder, que alude a una posibilidad. En color rojo está un movimiento de apoyo, que es la confirmación de la situación, y esta pequeña estrategia, que para algunos es una mentira, para otros es una mentirilla, para otros es una mentira blanca, que pretende de alguna manera que el profesor solidarice con la situación del estudiante. ¿Qué mejor que decir un problema personal, pero con la ambigüedad que supone un problema personal? El hablante 2, el informante 2, dice lo siguiente: profesor, disculpe, pero necesito decir que no puedo hacer el examen en la fecha que usted ha elegido. Obviamente, como trabajo con corpus real, como pueden ver, se me pasa acá, en este caso, todos los que son errores de tipo lingüístico lo he mantenido de acuerdo a la realización. Entonces, obviamente, van a haber interferencias en el tratamiento pronominal y con la conjugación que supone, por temas de interferencias, como les decía, de la fórmula de tratamiento pronominal del tú y el vosé. Campo que en este momento no estoy estudiando. Como pueden ver ahí, tenemos muy similar el acto nuclear de la petición. Puedo hacerlo en otro momento, es muy clave decir en otro momento, porque también supone, no le queda mucha opción al
profesor y ese en otro momento puede ser en bastante otro momento y lo dejamos en la determinación del profesor. Aquí hay un elemento interesante que no lo he visto, por ejemplo, en el corpus de universitarios chilenos, que es la presencia de una estrategia que es la disculpa. Esa disculpa es un elemento, un mecanismo para entrar como con buen pie a la petición que le va a hacer al profesor. También acá hay otras estrategias que son bastante atenuadas porque está utilizando una expresión de necesidad, pero al lado está aludiendo a que tiene que decir algo, por lo tanto no hay una mirada impositiva. Me quedé con este ejemplo, con el tercero, que dice: profesor, sé que la prueba está fijada hace muchos días, pero estoy con un problema personal, le pido que hagas el examen. Ahí están con los errores de tipo lingüístico, de tipo morfológicos, pero le pido que hagas el examen otro día. Tenemos entonces en color azul el acto nuclear. Veamos que en este acto nuclear el hablante, el informante, ha eludido la utilización de un verbo modal y ha utilizado lo que Bloom-Kulka ha categorizado en su taxonomía de estrategias como una petición performativa. Es decir, si uno mira el verbo pedir en esta estructura, es mucho más poco estratégico, digamos, es mucho más directo que la forma de los modales como puedo, podría, sería posible, me gustaría, etc. Tenemos como movimiento de apoyo algo bien interesante, que es la estrategia número 1, que he llamado reconocimiento de la situación. Dice: sé que la prueba se ha fijado hace muchos días. Es una estrategia preparatoria para hacer después la petición, de alguna manera estableciendo que hay una regla del profesor y de él como estudiante para que esto se haga. Es de alguna manera un auto y un alter reconocimiento. Y otra estrategia es recurrir nuevamente a la expresión de su situación en busca de empatía con el interlocutor. Y dice la siguiente: estoy con un problema personal. Aquí tengo una muestra un poco más larga que se las voy a leer para ver si hay quizás no hay tan buena visión. Dice: profesor, tengo un compromiso urgente y no voy porque hay problemas de errores lingüísticos, no voy a poder realizar el examen final en esta fecha. Sabiendo que el Señor ha marcado hace bastante tiempo, te pido otra oportunidad para realizar el examen, por favor, es muy importante para mí. Me llamó la atención esta muestra porque el informante, aprendiente de español, a pesar de que tenía algunos errores de tipo morfológico, algunos errores de tipo lingüístico, me dio la sensación que era estratégicamente mejor que las otras realizaciones, que movilizaba más estrategias pragmáticas para lograr su meta. ¿Cuál es la meta comunicativa? Que es lograr dar la prueba en otra fecha. Tenemos entonces como acto nuclear una petición más directa, que de una forma modal, como te pido otra oportunidad, con todo el problema que pueda ocasionar la mala selección del tratamiento pronominal, que puede influir en una relación, en la relación profesor-alumno, e incluso puede romper una posible negociación. Y dice lo siguiente como movimientos de apoyo. Ustedes pueden ver que el número 1 le he llamado expresión de la situación y como una estrategia también de justificación. ¿Qué mejor que utilizar este intensificador como tengo un compromiso urgente? ¿Ya?
Eso sitúa inmediatamente al interlocutor que viene un problema y que tiene que solidarizar con ese problema. El segundo, nos encontramos con una estrategia que yo he llamado reconocimiento de la situación para solidarizar con el interlocutor. Dice, sabiendo que el Señor ha marcado hace bastante tiempo, como pueden ver, para lograr este objetivo, esta meta, que es obtener el permiso del profesor, este informante realiza un ejercicio muy interesante, que es un vaivén entre la atenuación y la intensificación. Sería un ejercicio que poco he visto en estudiantes aprendientes de español y sí se acercaría a las realizaciones que tienen universitarios chilenos. A eso le voy a llamar el fenómeno de la movilidad entre la atenuación e intensificación. Ahí tenemos marcadores como urgente, etc. Y miren esta última estrategia, que es una expresión, que he llamado expresión de juicio de valor intensificado. Es muy importante para mí. Después de eso, si yo soy profesora, sin lugar a duda, de acuerdo al despliegue de estrategias pragmáticas que ha tenido este estudiante, creo que le diría que sí. Y pondré otra fecha con algunas restricciones, por supuesto. Ahora bien, nos vamos a una relación simétrica alumno-alumno. En este caso, recuerden que el estudiante perdió sus exámenes, perdió sus apuntes, tiene un examen final muy importante y le pide a su compañero, no se explicita si es amigo más o menos cercano, que podría ser una variable también importante al momento de movilizar estrategias pragmáticas, se les pide nada más y nada menos que sus apuntes. Vamos a ver qué tal las realizaciones de los usuarios. El ejemplo del informante 1 dice, estoy precisando estudiar para la prueba y sé que tú también vas a estudiar para la misma. Entonces, como no tengo los apuntes, te pido que estudiemos juntos. Obviamente, como hay una relación de tipo simétrica y una relación de tipo horizontal, dada por el estatus, el poder y la distancia social, como mediadores, se privilegia el uso de una estrategia de tipo performativa, que es del verbo pedir, pero aparecen también otras marcaciones que no podríamos ver en la relación asimétrica profesor-alumno, que es estoy precisando estudiar. ¿Ya? El informante 2 señala lo siguiente: ¿puedes prestarme los apuntes para que yo pueda fotocopiarlos? Te prometo que lo entrego enseguida. También hay un interesante movimiento entre una atenuación a través del verbo poder, la expresión de posibilidad, y también acá hay una intensificación cuando lo dice te prometo, decir un verbo de tipo promisivo que lo entrego, y aquí hay una intensificación que es enseguida, ¿no? Es intensificación y atenuación, hay que verlo un poco. Como pueden ver, en el segundo caso, inmediatamente frente a la situación comunicativa, el estudiante pide directamente al otro compañero. Si recuerdan, en el caso de la relación asimétrica, había todo lo que se llama el waffle fenómeno, que es todo un redondeo performativo antes de llegar a la petición en sí. Bueno, ¿por qué? Porque el estudiante tiene que cuidar su imagen, su face, y también tiene que cuidar la imagen del interlocutor. Además de proteger su imagen, tiene que lograr llegar, como dije, a buen puerto, es decir, obtener un permiso y dar el examen otro día. Acá hay una realización más extensa que dice: por favor, aquí sí ya hay un modelizador, un marcador de atenuación, ¿puedes ayudarme? ¿Puedes prestar tus apuntes para yo hacer copias? Tengo faltado las clases las últimas semanas. Mis ocupaciones están dejándome muy agotada. Es rápido. Voy a copiadora y te devuelvo muy pronto.
con expresión 15 minutos. Obviamente el acto nuclear está marcado en color azul, que es el acto fundamental para la petición. Pueden prestar sus apuntes para yo hacer copia. El informante decide utilizar también un verbo de posibilidad que atenúa la petición. Aparecen movimientos de apoyo bien interesantes. Por ejemplo, existe una petición preparatoria atenuada. Dice, por favor, ¿puedes ayudarme? Prepara inmediatamente al interlocutor que le está pidiendo un favor. Después lo concreta con el acto nuclear. Junto con eso, hay una expresión de situación y una búsqueda que yo he llamado de empatía. Y lo tenemos aquí. Miren qué fantástico. Mis ocupaciones están dejándome muy agotada. Frente a este despliegue de esta estrategia pragmática, ¿quién no va a prestar sus apuntes por un ratito? Y después, entonces, tenemos una atenuación de la situación y una propuesta resolutiva intensificada. Lo soluciona, es rápido, voy a copiadora y te devuelvo muy pronto en 15 minutos. Acá seleccioné, igual que en el caso de la relación asimétrica, seleccioné una parte, no es completo el corpus, de una interacción de tipo simétrica, muy similar a la asimétrica que seleccioné al explicarle un poco más la presencia de los movimientos de apoyo. Primero, interesante que está en negro es que ayuda a un vocativo. Este vocativo que tiene el rol de hacer la primera vinculación, hacer el primer contacto lingüístico, cultural con el otro, está marcado por el vocativo compañero. Si te dicen compañero, hay de alguna manera una solidaridad, una situación de igualdad mía con la tuya. Después tenemos, como siempre, el acto nuclear, que este acto nuclear está puesto como una expresión de deseo. Ya no es la misma estrategia de un verbo de tipo performativo, como te pido, tampoco un rodeo performativo que es llamado para las expresiones de posibilidad, y el informante, el hablante, selecciona una petición como expresión de deseo. Ahora, hay que preguntarse si quiero pedirle sus apuntes para hacerlo, no es quizás una estrategia más directa que algún uso más suave del verbo querer como expresión de deseo o necesidad. ¿Ya? Aquí hay movimientos de apoyo maravillosos. Como siempre se repite la expresión de la situación, que es la que afirma la petición. Generalmente la expresión de situación va al lado del acto nuclear. Uno pide algo explicando por qué lo está pidiendo. Eso es importante. Después hay una expresión de necesidad intensificada cuando dice necesito muchísimo estudiar. Ahí tienen la forma de un superlativo que tiene un valor de intensificación. 3, en el caso de como sé, miren cómo solidariza con el otro, como sé que tú también necesitas estudiar, entonces solidariza con su compañero de clase. Y por último, igual que en el caso anterior que revisamos, hace una propuesta resolutiva de tipo intensificada y hace una confirmación acá muy interesante con este ¿qué tal?, que es la confirmación de la petición, pero también y al mismo tiempo la confirmación de la propuesta. Como pueden ver, los que elegí al final para dar ejemplo, en mi opinión, hacen un despliegue perfectamente adecuado de las estrategias pragmáticas con el objetivo de lograr su meta o fin, como llama Linnell y otros estudiosos acerca de qué significa una estrategia pragmática. Bueno, vamos a los comentarios. Insisto
también que pongo comentarios iniciales. Como ustedes han podido revisar parte del corpus, nosotros en este momento yo expuse 4 informantes por cada situación comunicativa. Me encantaría si hay aportes en los comentarios iniciales, ya que ustedes vieron las muestras, pudieran compartirlo conmigo. Bueno, los brasileños hablantes de español, según mi estudio y según el corpus reducido que estoy trabajando en este momento, privilegian el uso de estrategias indirectas. Generalmente lo que se llama estrategia indirecta convencionalizada para realizar el acto comunicativo de petición. No quieren estratégicamente verse impositivo y para ello recurren tanto en relaciones simétricas como simétricas a formas modales. Ustedes vieron que la mayoría de las muestras que yo traje el día de hoy y las que tengo en mi poder, cuidada muchísimo, es la frecuencia de un verbo de tipo modal como puede o puedes. Que puede obviamente en el caso de la relación profesor-alumno y puede en la relación simétrica alumno-alumno. En el caso de la relación asimétrica profesor-alumno, los informantes recurren a estrategias de negociación, ¿ya? En el caso de la relación simétrica alumno-alumno, recurren a una estrategia de propuesta resolutiva a la situación, a una promesa. Como les dije, el corpus que yo he analizado son 15 muestras, por lo tanto es difícil poder probar estos dos para hacer una comparación entre las realizaciones de estrategias pragmáticas de informantes respecto a la relación simétrica y asimétrica. Se necesita un corpus superior a 50 informantes aproximadamente. Sin embargo, esto ya nos da luces. En el caso de la relación asimétrica, como muestra acá, obviamente no va a haber una propuesta resolutiva, es decir, uno no le puede dar una propuesta impositiva al profesor. Lo que va a haber entonces son unas estrategias de negociación. Darla otro día, que me dé un poco más de tiempo, mostrarle cuál es su situación angustiosa, que por eso no puede dar el examen. Y en el caso de la relación simétrica alumno-alumno, hay una propuesta resolutiva y lo que podemos ver también una promesa. Te prometo que te los devuelvo inmediatamente. Los fotocopio, voy a la fotocopiadora, corro rápido y te lo devuelvo en 15 minutos. ¿Ya? Hay una importante presencia de elementos y recursos atenuadores, pero haciendo un análisis también más profundo me he dado cuenta que la presencia de intensificadores facilita la estrategia de atenuación. Hay una vinculación extremadamente fuerte e interesante entre este vaivén de la atenuación y la intensificación para lograr el objetivo comunicativo. Sin embargo, para lograr, como puse, el objetivo meta, el Laplace también recurre a elementos intensificadores superlativos principalmente dentro de un comportamiento que podríamos clasificar como adecuado. Y esto es lo más interesante, y ahí invito a mis colegas a colaborarme. ¿Cuáles son las proyecciones de este estudio? Muchísimo. Con un buen corpus de 50 a 60 informantes universitarios, yo bloqueo variables como género y también edad, porque ya está dada al ser universitario. Uno de las variables que a mí me interesa es el nivel de proficiencia de español. Tienen que ser B2 y C1 idealmente, ¿ya? Dentro de las proyecciones de este estudio, obviamente, es ampliar el número de informantes. Si amplío el número de informantes, puedo recopilar corpus de estudiantes universitarios chilenos a objeto de realizar un estudio contrastivo. Ya ese es uno de los primeros pasos o proyecciones que me gustaría realizar. Segundo, determinar y analizar las diferencias en la selección de estrategias pragmáticas para el acto de petición por parte de
informantes brasileños en una relación asimétrica y otra simétrica. A ver, determinar y analizar la verdad. A ver. Me faltó algo muy importante, que era, ahora voy, me perdí. Una de las cosas importantes que, como dice, recopilación de corpus de relaciones asimétricas y relaciones simétricas, lo que hay que hacer como segundo paso es un trabajo contrastivo de las estrategias que despliegan los lusohablantes aprendientes de español en el momento de hacer una petición al profesor y al alumno. En ese campo todavía no he podido entrar, pero creo que es un paso muy interesante a seguir. Otro paso interesante es recoger corpus en portugués, ¿ya? A objeto de contrastar las producciones del lusohablante en su lengua materna y en la lengua meta, que es el español, en una misma situación comunicativa. Esto puede dar para hacer un estudio de tipo longitudinal que tendría grandes aportaciones al tema de la pragmática interlingüística. Y por último, recopilar corpus con otro método de recogida de datos, que es el juego de rol. Obviamente el juego de rol es un mecanismo que está entre el habla espontánea y la completación de discurso. Las realizaciones serían más extensas, serían más reales y podrían emerger más estrategias pragmáticas. Voy terminando. Algunas reflexiones finales a toda la presentación. La proximidad interlingüística entre el portugués y el español tiene, por supuesto, ventajas, todos lo sabemos, puesto que agiliza el proceso de comunicación en español y, por lo tanto, el proceso de aprendizaje. Esto es, hay el concepto que todos ustedes manejan, que un brasilero sería un falso principiante. Pero también puede tener desventajas, entre las que cuentan la excesiva confianza, no es una crítica, de los lusohablantes, que los lleva a transferir literalmente el comportamiento pragmático de la L1 a la L2. Para ello se necesitan muchos estudios del tema de actos comunicativos y cortesía para poder ver cuáles son los puntos convergentes y los puntos divergentes. También, obviamente, hay que aumentar las investigaciones principalmente de índole contrastivo, lusohablantes y hispanoparlantes, especialmente de la variante latinoamericana, que acá tengo una colega especialista, especialmente orientados a la producción, pero también a la interpretación de actos de comunicación de difícil realización. A mí no me interesa mucho trabajar, saludar y despedirse, que ya hemos visto que hay las similitudes, son bastante grandes. Sin embargo, el acto de queja me han parecido diferencias realmente interesantes, diferencias más fuertes que en el acto de petición. Y el otro que quiero estudiar de manera contrastiva de hispanoparlante con lusohablante es rechazar una invitación. Quiero ver cómo los lusohablantes en español realizan el rechazo con todo lo que supone un acto comunicativo así de complejo. Es imperativo también que se generen en las diversas realidades áulicas instancias de desarrollo de las competencias, de las llamadas competencias de comunicación. A eso me refiero, que ya está bastante estudiado y conocido que la competencia lingüística es un elemento de toda esta rama grande que es la competencia comunicativa. Y dentro de ella, desde el modelo de Bachmann y de Bachmann-Palmer, uno de los ejes centrales de la competencia comunicativa es la competencia pragmática. Buscamos entonces que un estudiante hable correctamente el español, pero también que adecue todo su código lingüístico a la cultura meta. Y por último, implementar y acá tengo a Marcela apoyando, que podría apoyar esta línea, que es implementar los resultados de estas pesquisas
en material didáctico idóneo para el grupo de lusohablantes de Brasil. Miren, la verdad de todo lo que he revisado, que no es menor de las cosas que se está haciendo, tesis doctorales principalmente, y el material didáctico que hay para el lusohablante está centrado fuertemente, obviamente, también en la lingüística contrastiva, muy fuertemente en la línea de la fonología, fonética articulatoria, también en gramática, fuertemente. Sin embargo, en el componente pragmático es poco. Alguien se puede pensar, bueno, es poco porque no es necesario. Sin embargo, estamos trabajando fuertemente en el modelo interaccional, en el análisis del curso, creemos que incursionar en estudios que son muy escasos, como el estudio de la cortesía verbal, la descortesía verbal, creo que es un paso y algo importante para el futuro. Aquí tienen, miren, imagínense la referencia bibliográfica que se podría entregar de cortesía, de actos comunicativos, etc. Aquí seleccioné, ya que les voy a enviar como en otros años a Ana Berenice la presentación, seleccioné a mi gusto los trabajos más interesantes que se están desarrollando en cortesía relacionada con discurso académico, que ya lo mostré. También Marta Albelda, hace muy poco, con BRIS, en 2013, también realizaron en este proyecto que se llama Es por Atenuación, un trabajo con el lusohablante, también en la misma revista que publiqué yo, que es Nomacén. Acá también tiene el caso de cortesía encontrado por el tema de que se acerca al español con fines específicos. Y acá una colega que está en Chile, ella está me parece en la Universidad de Natal ahora, a la que quiero ubicarme, Adriana, y ellas trabajaron con corpus brasileños, con corpus de universitarios chilenos. Elisa hizo su tesis en pragmática interlingüística con lusohablante y con universitarios chilenos. Y esto último es un análisis de las resonancias, me encanta, discursivas, que me ayuda con la traducción para el estudio. Miren, este trabajo es muy interesante porque hace una relación entre la comunicación intercultural y la construcción o la co-construcción discursiva de las identidades de los lusohablantes. Muito obrigado por você.